Hola, buenos días, compañeros y doctores. Mi nombre es Ortega Tajonar Alondra Margarita y el día de hoy les voy a hablar sobre Streptococcus pyogenes. Comenzando con las generalidades, es de la familia Streptococcaceae, es del filo Firmicutes y de la clase Bacilli. Se denomina como la bacteria comedora de carne y se caracteriza por tener un crecimiento rápido. También se llama Streptococo beta hemolítico del grupo A de Linesfield. Es gram positiva, también anaerobia facultativa, lo que significa que puede vivir con oxígeno o en bajas concentraciones de oxígeno. También es catalasa negativa, coagulasa negativa e inmóvil. Su forma es esférica y va a tener un diámetro inferior a 2 micras. Se va a agrupar por cadenas de 2 diplococos o más bacterias y el 10% del peso seco de la célula van a ser los hidratos de carbono específicos de grupo. Se va a desarrollar de mejor forma a una temperatura de 37 grados centígrados y va a sobrevivir en superficies secas de 3 días a 6 y, por ejemplo, en alimentos diversas horas. Como la leche cruda va a tener un tiempo de 96 horas, en la mantequilla de 48 horas y en algunas verduras y ensaladas varios días. En el agar sangre, se mencionaba que el Streptococcus es beta hemolítico. Esto quiere decir que causa hemólisis. Tiene dos toxinas principales, que es streptolicina O y streptolicina S, que se van a encargar de realizar esta hemólisis. Como podemos observar en la imagen, es un cultivo en agar sangre que es rico en eritrocitos y se va a ver una zona rodeada por zonas difusas de hemólisis que va a ir de 7 a 10 milímetros de diámetro. Su estructura, al ser una bacteria gram positiva, va a tener una capa gruesa de peptidoglucano. Este se va a conformar por ácido lipoteicoico y por ácido teicoico. En su pared celular va a ser principalmente de rigidez, le va a dar rigidez a la bacteria y va a estar dentro de la matriz el antígeno carbohidrato. Otra estructura importante es la proteína M, que va a ser la que va a dar virulencia y se va a componer por dos cadenas polipeptídicas que van a formar una hélice alfa. Cuando hay ausencia de anticuerpos específicos para esta proteína, se va a resistir a la fagocitosis por polimorfonucleares, así como va a inhibir la activación de la vía alterna del complemento al bloquear la unión del componente C3b del complemento. En su parte más externa va a estar la cápsula de ácido hialurónico, que se va a conformar por moléculas de ácido glucurónico y de N-acetilglucosamina. Va a ser importante porque como es poco inmunogénica, va a interferir en la fagocitosis. El ácido lipoteicoico y la proteína F van a facilitar la unión a las células del hospedador al formar el complejo de fibronectina que va a encontrarse presente en la superficie de las células del hospedador. También está la streptolicina S y la streptolicina O que les había mencionado anteriormente, que van a generar la hemólisis. Entre los factores de patogenicidad, vamos a ver que se va a determinar por la capacidad de las bacterias para poder adherirse a la superficie, para poder invadir las células epiteliales y también de poder producir toxinas y enzimas. Se va a dar inicialmente cuando se genere una interacción débil entre el ácido lipoteicoico y los ácidos grasos que van a estar en la fibronectina. Después, la adherencia va a implicar a la proteína M y a la proteína F con otras adhesinas, pero principalmente estas adhesinas va a ser el ácido lipoteicoico, la proteína M y la proteína F, como les mencioné. En la toxicidad vamos a tener estas dos, pero principalmente streptolicina S va a tener un poco más de importancia porque va a afectar a las células del sistema inmunitario, principalmente a los neutrófilos. Por otra parte, las exotoxinas pirógenas estreptocócicas se van a clasificar en 4 tipos, pero las más estudiadas van a ser estas.
tienen relevancia porque se van a considerar como superantígenos y estos van a interaccionar tanto con macrófagos como con linfocitos T, cooperadores para aumentar la liberación de citocinas proinflamatorias. En el caso de las enzimas, vamos a tener a la streptokinasa, que va a transformar el plasminógeno del plasma humano a plasmina y también va a hacer que las bacterias puedan salir de los coágulos sanguíneos. La hialuronidasa se va a encargar de degradar el ácido hialurónico y va también a ayudar a diseminar los microorganismos infectantes. Por otra parte, la peptidasa C5A va a encargarse de inactivar C5A, que es una molécula quimioatrayente de neutrófilos y fagocitos mononucleares. También va a proteger a la bacteria de una depuración precoz de tejidos infectados. Finalmente, las desoxirribonucleasas se van a dividir en 4, que va de la A a la D, sería ABCD, y van a tener importancia porque van a facilitar la propagación de los Streptococcus en los tejidos. En este ejemplo de esta tabla podemos observar que Streptococcus tiene más de 100 serotipos, pero principalmente M1 y M3 son los que más se manifiestan, por así decirlo. Aquí hay algunas enfermedades y los tipos de proteína M asociados a estas enfermedades, pero como les mencioné anteriormente, son estas las principales. La transmisión, esta transmisión se va a dar principalmente del contacto de persona a persona, a través del contacto de mucosas con gotitas aerolizadas generadas al hablar, al toser o estornudar, por fomites o por un artrópodo vector. Como les había mencionado, va a ser contacto persona a persona al tener contacto con las gotitas aerolizadas de una persona cuando tose, al tener contacto también con superficies como, no sé, platos o vasos o prendas de gente que estaba infectada, al contaminarse una herida o una lesión de la piel, así como en alimentos que no están lavados y pues tienen la bacteria. Hablaba de la transmisión que se puede dar por vectores. Y, por ejemplo, yo leí de la zoonosis inversa que se daría entre humano, animal, humano. Es decir, para que entendamos mejor, un señor que esté infectado va y agarra la ubre de una vaca y ya después otro señor llega y toma esa misma ubre. Entonces, de esa manera se va a infectar. Las vías de entrada principalmente es la mucosa, la dérmica y la parenteral. Entre las enfermedades se va a presentar la faringitis, que va a ser un malestar general, cefalea y dolor de garganta. También va a presentar fiebre y la faringe va a tener un aspecto eritematoso. La pioderma, o también conocida como impetigo, va a ser una infección localizada y purulenta de la piel que va a afectar las zonas expuestas y se ve de esta manera. También se va a encontrar la erisipela, que va a ser una infección aguda en el tejido subcutáneo y la piel, que se va a presentar principalmente en las mejillas, pero pues también se puede presentar en la otra parte del cuerpo. La celulitis, que va a afectar a la piel como a los tejidos subcutáneos profundos, pero lo que la caracteriza es que no se da la clara distinción entre la piel que está infectada y la que no. Por otra parte, la fascitis necrosante va a ser una infección en la zona profunda del tejido subcutáneo que se va a dar por la destrucción del tejido adiposo o de los músculos. Entre las complicaciones vamos a tener síndrome de shock tóxico estreptocócico, que va a ser inflamación en las partes blandas. Los síntomas van a ser inespecíficos como escalofríos, vómitos, diarrea, pero va a presentar bacteremia y fascitis necrosante. En la escarlatina se va a mostrar un exudado blanco o amarillento en la lengua que posteriormente va a desencadenar una superficie roja. Se va a presentar también un exantema eritematoso difuso y se describe como lengua de fresa. En la fiebre reumática se van a dar alteraciones en
en las articulaciones, en alteraciones inflamatorias, en los vasos sanguíneos y también en los tejidos subcutáneos. En la glomerulonefritis aguda, como su nombre lo dice, va a ser una inflamación aguda en los glomérulos renales que van a producir hipertensión, hematuria y proteinuria. La hematuria es la sangre en la orina y la proteinuria es la presencia de proteínas en la orina. El diagnóstico principalmente por microscopía sería una tinción de Gram que va a presentar color azul o violeta. También están las pruebas directas para el antígeno del grupo A que también van a resultar útiles, pero para el diagnóstico de faringitis. El cultivo que les mencioné al inicio, que sería en agar sangre, y va a tardar de 18 a 48 horas. Aquí se haría un exudado faringoamidalar como muestra para realizar el cultivo. En las pruebas de detección rápida, el PCR, que tardaría de 4 a 24 horas en dar su tiempo de respuesta, y también la prueba de antiestreptolicina O, que va a resultar útil para confirmar la fiebre reumática o la glomerulonefritis, que van a estar asociadas a la faringitis. En el tratamiento, pues van a ser antibióticos como la penicilina o la amoxicilina. Para personas que son alérgicas, sería la cefalosporina oral o macrolido como la alternativa. En pacientes con faringitis se recomienda que los primeros 10 días se tome el antibiótico para pues, evitar o prevenir una complicación como la fiebre reumática. También en pacientes que ya tienen una historia de fiebre reumática van a tener que administrarse una profilaxis antibiótica, y para la glomerulonefritis aún no se ha indicado ningún tratamiento. La penicilina y los antibióticos van a ser importantes para destruir a la bacteria, porque la penicilina va a tener un anillo cuatromembranado que va a caracterizar a la beta-lactama. Al tener el anillo, se podría decir que se va a dar contra la bacteria una inhibición de su actividad de la interconexión y de la prevención de la nueva formación de la pared celular. Es decir, sin una pared celular, la bacteria pues estaría vulnerable al exterior, a las presiones moleculares y por ende tendría y moriría rápidamente. En la prevención, principalmente las buenas prácticas higiénicas como el aseo personal, el lavado de manos recurrentemente, evitar tocarse la cara o las mucosas cuando se tienen las manos o guantes sucios, si estás trabajando en un hospital. También es importante desinfectar lesiones y heridas, así como tener una adecuada limpieza, desinfección o esterilización de las herramientas, que esto principalmente se da en hospitales. También utilizar gel antibacterial y al toser cubrirse con un pañuelo o con el antebrazo. Los alimentos deben de estar bien lavados y más si van a ser consumidos crudos. En la epidemiología actual y en México tenemos que niños de 5 a 15 años van a presentar faringitis, de 2 a 5 años pioderma. La tasa de mortalidad en adultos va a ser de 10 al 20% y en niños de 0 a 14%. La incidencia es de 2 a 4 casos cada 100,000 habitantes. El periodo de incubación se va a dar de 1 a 3 días y el tropismo en el tracto respiratorio superior y la piel. Las principales enfermedades que se presentan en México es la faringitis y amigdalitis. En primer lugar tenemos al estado de Tamaulipas, en segundo lugar a Coahuila y en tercer lugar a Guerrero, con un total en el año de 2019 de 98,648 hombres infectados y 116,601 mujeres infectadas. En la escarlatina se va a presentar en primer lugar México, el Estado de México, en segundo lugar la Ciudad de México y en tercer lugar Nuevo León, teniendo un total de 1,697 hombres infectados y 1,359 mujeres infectadas.
En erisipela se van a mostrar en Veracruz el primer lugar de casos, el segundo lugar en Nuevo León y el tercer lugar en Tabasco, teniendo un total de 7.254 hombres y 6.082 mujeres. Estas son las referencias consultadas y muchas gracias por su atención.